Amigos de BPI TV, bienvenidos a Lo Cecilia en directo vía web. Esta conexión, una vez más, la hacemos desde nuestra casa por esta situación de confinamiento que estamos viviendo. Y hoy vamos a conversar con Axel Capriles Méndez. Él está en España, el psicólogo, es economista, psicoanalista, un venezolano que tiene mucho que aportar afuera y que aportó mucho mientras estuvo aquí. En algún momento lo tendremos de vuelta, si Dios quiere y la Virgen, Axel. Pero lo interesante es que él ha escrito un artículo que tiene que ver con unos estudios de la neurociencia que nos indican que el aislamiento social debilita y enferma. Ese es el titular de lo que vimos y por eso conectamos de inmediato con Axel. Bienvenido, Axel, gracias por permitirnos conversar contigo. Vamos a dar un poquito el preámbulo y la explicación de esta afirmación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Mira, sí, efectivamente hay muchísimos estudios en psicología y en neurociencia que ven cuál es el efecto sobre el organismo, sobre la conducta, sobre la psique en general del aislamiento y en los seres humanos del aislamiento y de la soledad, de los sentimientos de soledad. Y sobre todo hay una serie de estudios bien importantes de la Universidad de Chicago llevados a cabo por un psicólogo que fue el fundador de la neurociencia, que es John Cacioppo, y he encontrado una cantidad de investigaciones y de pruebas experimentales, de trabajos con grupos de control, o sea, de estudios llevados a cabo de una manera muy metódica, muy seria, que muestran cuál es el efecto del aislamiento sobre el individuo. Y lo que vemos es que el aislamiento es sin duda un factor de morbilidad y de mortalidad bien importante en los seres humanos y es considerado como un factor tan significativo como fumar o no fumar, como la obesidad. Y hay numerosos estudios, tanto en humanos como en especies no humanos, desde mamíferos hasta invertebrados, que muestran diferentes efectos que producen sobre el sistema inmunológico, sobre la producción sobre el estrés oxidativo, sobre una serie de factores que debilitan a las personas, los llevan al envejecimiento y aceleran la muerte. Y sin duda hay diferencias significativas en estos estudios de las personas y los animales que han sido sometidos a aislamiento o las personas que viven en soledad. Fíjate, Axel, con respecto a esto, estaba viendo justamente en tu artículo de esto que ha escrito BBC, que habla sobre el porqué de la soledad, cómo enferma la soledad. Y tú acabas de mencionar algo que me parece interesante que podamos describir, y es el estrés oxidativo. Esto tiene que ver, este estrés se puede desatar a raíz de esa soledad. Estos estudios de BBC que indican con respecto a esto de la soledad y más en confinamiento. Sí, por ejemplo, en varios trabajos, no solamente en especies animales, sino en seres, en humanos, se ha visto que el estrés en personas sometidas a aislamiento versus personas que no han sido sometidas a aislamiento, hay un aumento importante del estrés oxidativo, que es ese, vamos a decir, todo lo que es el oxígeno que entra y debe ser procesado, debe ser cuando los antioxidantes deben realmente actuar sobre el organismo para mantener el equilibrio de oxígeno, el aislamiento inhibe ese proceso y hace que las células entonces pasen a un paso de envejecimiento y a una muerte mucho más acelerada. Hay una serie de reacciones. Por ejemplo, se ha demostrado que el aislamiento aumenta la producción de epinefrina, que es un factor de estrés. Se ha demostrado que el aislamiento, por ejemplo, aumenta la resistencia glucocorticoide, que es también importante en los procesos metabólicos, que disminuye en general el control inflamatorio del organismo y que debilita el sistema inmune. O sea, hay diferentes estudios en ratas. Wow, son muchos factores, muchos.
Ajá, Son muchísimos ajá. factores y han sido hechos uno a uno Sí. específicamente. Por ejemplo, en ratas se ha encontrado que las ratas que son sometidas a un infarto, cuando están en aislamiento, el infarto es muchísimo más grande y las ratas se recuperan mucho más lentamente de ese infarto, mientras que las que están en vida social tienen una recuperación muchísimo más acelerada. Wow. El, Axel, entonces, okay, esta idea que tú nos estás planteando, estos estudios realmente nos hacen pensar, porque uno dice, bueno, pero entonces, frente a una pandemia como esta, el aislamiento es una medida importante, debemos cumplirla, o sea, porque si nos está provocando toda esta situación y a medida que uno hace entrevistas, más todavía entiende que un confinamiento genera un problema realmente entre las parejas y de todo tipo. Entonces nos preguntamos, Axel, ¿de qué manera pues, podemos entender que el aislamiento se hace por esta vía y que puede producir una situación de este tipo sin querer, el confinamiento como tal? pero, todos los especialistas No es contradictorio ese aislamiento? eh, eh, hay una respuesta colectiva en la cual el aislamiento es indispensable para frenar la propagación y la contaminación del virus hasta niveles que las Ok, curvas de ok. infección no puedan ser controladas. Y en ese sentido, o sea, Ujú, todos los epidemiólogos recomiendan el aislamiento y siempre ha sido una de las claro. medidas fundamentales. Lo que no puede ser es demasiado prolongado en el tiempo, porque al prolongarse excesivamente en el tiempo ya empieza a tener impacto y repercusión sobre las personas en particular. Por ejemplo, se ha demostrado que el aislamiento o personas en aislamiento son más sensibles a infecciones virales. Entonces, en esto sería contradictorio, puesto que estamos tratando un problema viral que hay en la sociedad. Entonces llega un momento que el Y, exceso de aislamiento empieza a revertirse sobre sí mismo y sobre el bienestar que estaba trayendo en la colectividad. Y además empezamos a ver una serie de claro. efectos colaterales que van más allá de la parte netamente biológica, hormonal o fisiológica, como estaban viendo estos estudios de John Cacioppo, y es la parte psicológica. ¿Cuáles Por son esos ejemplo, efectos colaterales? ¿Cuáles son esos efectos colaterales, Axel? Por favor, vamos a bueno, describirlos. fíjate, hay estudios que demuestran también cómo hay relación con un afecto de la parte prefrontal del organismo, en las células que controlan, en todas las partes del cerebro que controlan la voluntad. Entonces hay un debilitamiento de la Ujú, voluntad y de la toma de decisiones. Hay un egocentrismo, ujú. las personas que son sometidas a demasiado tiempo de aislamiento, empiezan a pensar solamente en sus problemas y se les empieza a hacer sumamente difícil volverse a relacionar con otras personas. Y es lo que estamos viendo ahorita aquí, que hay gente que a pesar de que ya han entrado ciertas ciudades en fase 1 y pueden salir a caminar a ciertas horas, etcétera, hay gente que no se atreve a salir Tienen todavía, ¿no? Porque pánico. tienen Ujú, ujú, pánico. ujú. Hemos visto ya muchísimo en la parte psiquiátrica y psicológica, hay muchas personas que se han psicotizado, pues que se le han desarrollado o su manía, son los maníacos depresivos, sus paranoias, que han sido disparadas por esta situación de aislamiento. Por el otro lado, vemos Claro. también que hay un debilitamiento de la voluntad en ese ¿Eso qué momento, significa? en la capacidad de sobreponerse a las dificultades de la vida, a los problemas que todos tenemos que solucionar. Y fíjate tú que desde el punto de vista del control político, siempre el aislamiento había sido utilizado como una fórmula de debilitamiento de la voluntad, ¿no? Cuando en las cárceles o en las prisiones, una forma de castigo es el aislamiento, aislar a la persona. Y se sabe que mediante ese Ujú. aislamiento es más factible que la persona cante, que la persona diga lo que el carcelero quiere que diga o que se someta a su voluntad. O sea, tú lo puedes ir como Claro. Y escalonando entonces, desde el punto Axel, de vista neuronal claro. hasta un punto de vista conductual. Entonces, si estamos hablando de una realidad que es
que estamos en confinamiento, por lo menos aquí en Venezuela. Además del confinamiento, tenemos gravísimos problemas. Es una crisis de todo tipo, como tú bien sabes, porque nos sigues perfectamente, porque eres venezolano y estás más aquí que allá. Y eso pues también influye en esto que significa nuestro día a día desde el punto de vista emocional. ¿Qué recomendaciones da Axel Capriles entonces frente a esto? Un aislamiento que puede provocar una debilidad y que puede enfermar. Un aislamiento que debilita la voluntad. Un aislamiento que puede hacer que tú te deprimas, que sientas que, oye, que no hay ninguna luz al final del túnel, porque encima del aislamiento, porque tenemos una pandemia mundial, tenemos graves problemas. Por ejemplo, Venezuela. ¿Qué recomendación das tú con respecto a eso? Bueno, es que lo que yo veo en Venezuela es que el aislamiento, el confinamiento allá ha sido un arma fundamentalmente política. Si tú te pones a ver, aquí en España han habido 27.000 muertos, en Italia 33.000 muertos, en Inglaterra van Sí. por, o sea, hay decenas de miles de muertos por la pandemia. En Venezuela la incidencia ha sido mínima y ha sido mínima también la mortalidad por causa de la pandemia. Entonces, no se justifican las medidas que están tomando para la dimensión que tiene la pandemia en Venezuela. Entonces, evidentemente en Venezuela, además de todo lo que se habla, de que lo que están es disimulando el problema de la gasolina, de que están disimulando una serie de problemas de todo tipo que tienen, se está usando definitivamente como un instrumento, un arma de represión política y de debilitamiento de la población. O sea, los seres humanos están acostumbrados, es una especie social, es una especie que vive en grupo y que trabaja en grupo. O sea, la evolución humana llevó a que el ser humano como ser social fuera el que triunfara y el que pudiera sobrevivir. El individuo en el mundo primitivo, el individuo que se quedaba solo, aislado de su grupo, moría rápidamente. Y eso fue haciendo que haya toda una estructura hormonal, neuronal, conductual, social, que aupa y estimula la vida social como una fórmula indispensable para el progreso y para la reacción del ser humano. Desmembrados de esa sociabilidad, somos muchísimo más débiles, somos muchísimo, y perdemos la capacidad de reacción tanto como individuos como como sociedad. Entonces, Axel, ¿qué nos recomiendas para nosotros como individuos dentro de nuestro hogar, en el núcleo familiar? Porque ya sabemos que los estudios, además del debilitamiento de lo que nos habla, de la enfermedad que significa estar aislado socialmente, pues también ha indicado que hay situaciones de violencia intrafamiliar que se producen por el aislamiento y por el confinamiento. ¿Qué recomendación das tú a cada uno de nosotros como individuos? Y también para aplicarlo a nivel colectivo internamente en nuestras casas. Bueno, fíjate, en los seres humanos el problema del aislamiento se convierte en un verdadero problema psicológico y conductual cuando es experimentado como soledad. O sea, necesita esa transformación a nivel psicológico. Yo creo que es bien importante, es muy importante para todos mantener en estos momentos niveles de contacto que yo creo que son los que han facilitado las redes sociales, los medios y todos estos medios que hemos estado. Ha habido participar a través de Zoom y de todas estas facilidades técnicas que tenemos, Sí. o plataformas que tenemos hoy en día, en foros, en conversaciones, en discusiones. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos de amigos que hemos hecho, tenemos semanalmente grupos de discusión de libros o grupos de discusión de determinados temas. Entonces hemos mantenido pues una compañía y una sociabilidad continua como si no estuviéramos realmente aislados. Desde el punto de vista práctico, yo creo que es muy importante ponerse rutinas y ponerse pautas durante todo el día, o sea, actuar como que si no estuvieras realmente confinado. Yo en mi caso me paro todos los días a la misma hora, hago ejercicio, me alisto, tengo una serie de tareas preparadas durante todo el día, Claro. de forma tal como que si estuviera integrado en la vida normal. Y yo creo que eso facilita el individuo que se deja caer en la situación, que empieza a sentir la soledad, que empieza a
abandonarse a esa soledad, que se queda todo el día en su cuarto, en pijama, etcétera, se le empieza a complicar porque allí sí el aislamiento tiene los signos importantes que empiezan a deteriorar pues el psiquismo de las personas. Sin duda. Bueno, Axel, interesantísimo este estudio. ¿Dónde podemos buscarlo? ¿Qué recomendación das tú a las personas que quieran leer un poco más sobre esto que son los estudios de neurociencia que tú has llevado adelante también como parte de tu parte investigativa como médico que eres, pues como psicólogo, incluso como economista y como psicoanalista? Mira, lo que estuve leyendo fueron los trabajos de John Cacioppo, que murió en el año 2018. Es más, yo lo había oído nombrar, no lo conocía mucho y entré en él a través de unas entrevistas que le hicieron en un curso que he seguido recientemente de la Universidad de Yale, un curso sobre emociones. Y entonces había una entrevista a él muy interesante en que hablaba del impacto del aislamiento, cómo los animales sometidos a aislamiento tienen lapsos de vida más breves que los que no son sometidos a aislamiento, o sea, cómo acorta la vida. Entonces comencé a buscar trabajo y la verdad es que en internet se pueden conseguir muchísimo. Como todos estamos encerrados, yo creo que fácilmente la gente busca John Cacioppo, trabajos académicos, estudios académicos en la red y te salen en PDF muchas de las investigaciones publicadas en revistas especializadas para cada uno de los temas. Y lo interesante es que salen las investigaciones específicas propiamente, aquellas que te están viendo los niveles de estrés oxidativo, las que están viendo el control inflamatorio, los diferentes tipos de efecto que produce el aislamiento sobre los organismos. Gracias por habernos acompañado, Axel. Un placer, un saludo muy grande y siempre muy pendiente de todas tus publicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Un saludo. Bueno, Axel Capriles Méndez, es psicólogo, economista, psicoanalista. Interesante entrevista porque definitivamente tiene que ver con esto que estamos viviendo, que nos tocó vivir a todos en el mundo. Así que, amigas y amigos de BPI TV, de Alba Cecilia en directo, vía web, les agradezco muchísimo. Tendremos una nueva oportunidad de estar juntos. Gracias.